Hoy nos adentramos en un tema que es esencial, cómo el Espíritu Santo, la sabiduría en su dimensión femenina y la figura de María nos ayudan a gestar la palabra de Dios, el Logos, en nuestra propia vida. Vamos a explorarlo a través de tres conceptos clave: Ruaj, Sofía y María. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. La afirmación de partida es audaz. Nos dice que una fe centrada solo en Cristo, sin un pueblo complementario que le dé vida, que la acoja, corre el riesgo de quedarse en una simple doctrina, en una estructura sin aliento. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo evitamos que la fe se convierta en un concepto abstracto? Pues la clave está en darnos cuenta de que el Logos, la palabra, no solo necesita verdad y forma. Para poder encarnarse, para volverse una realidad viva en nuestra existencia, necesita un ámbito que lo acoja. Necesita, por así decirlo, un espacio de hospitalidad. Y precisamente esto, es lo que vamos a explorar a través de tres figuras clave que encarnan este polo vivificante. Ellas nos enseñan acerca del soplo, de la matriz, de la belleza, que necesita la palabra para tomar carne en nosotros. Estas figuras son Ruá, Sofía y María. Empecemos por la más fundamental de todas. Nuestro viaje arranca en el origen de todo, con la Rúa, ese aliento divino que está presente desde el mismísimo principio. Mirad, Rúa es una palabra hebrea con una fuerza tremenda. No es algo estático, es puro dinamismo, un latido. Es la presencia primordial de Dios, un soplo que está vivificando el caos incluso antes de que se establezca el orden. Y esta imagen del Génesis es fundamental. Lo que nos está diciendo es que incluso en nuestros momentos de caos personal, cuando todo parece informe, desordenado, hay un aliento divino ahí presente, sosteniendo la posibilidad de la vida. No es que Dios esté ausente, sino que es el preludio de una nueva forma. Y ahora demos un paso más. ¿Cómo evoluciona esta intuición cósmica de la Ruaj? Pues en el Nuevo Testamento se profundiza y se convierte en el Espíritu Santo, una presencia ya personal operante. El Espíritu no solo consuela, va más allá, hace que el Logos, que Cristo, se encarne de verdad, que se convierta en una realidad interior en la vida de una persona o de una comunidad. Si la Rúa era ese aliento vital, ahora nos encontramos con Sofía, que es la sabiduría que da una forma hospitalaria a la verdad. Podríamos decir que es el rostro femenino y arquitectónico de Dios. Sofía, en griego, sabiduría. Pero no es una sabiduría abstracta, ¿eh? En la Escritura se nos presenta como una figura que enseña el arte de vivir. Ella nos muestra que la verdad no es solo un concepto duro y frío, sino también una forma bella y acogedora de estar en el mundo. Pero lo más fascinante quizá es que la sabiduría actúa. Como vemos aquí, no es pasiva. Habla, llama, construye una casa, prepara una mesa. Sofía introduce cualidades como la paciencia, la escucha activa, el cuidado por el detalle. Y son precisamente estas cualidades las que evitan que la vida espiritual se vuelva rígida o una simple cuestión de fuerza de voluntad. Y aquí está la clave de todo. Sofía y el Logos no se oponen en absoluto, se complementan. La sabiduría de Sofía es la que construye ese espacio hospitalario, esa morada donde la palabra verdadera puede ser acogida y madura sin el riesgo de convertirse en letra muerta. Y claro, todo esto nos lleva, de forma natural, a María. Ella es, ni más ni menos, que la encarnación histórica y concreta de ese principio receptivo y sapiencial que Sofía representa en un plano más cósmico, más simbólico. Ese hágase en mí, su sí en la Anunciación, es que ahí está el corazón de todo. Y no hay que verlo como una obediencia pasiva, sino como un acto supremo de libertad espiritual. Es el momento en que la humanidad, en ella, consiente activamente, libremente, a ser habitada por Dios, ofreciendo su propia carne y su propia historia. Fijaos qué bien se ve en esta comparación. Sofía prepara el ámbito para el Logos a un nivel cósmico, universal. Es como el horizonte. María, en cambio, ofrece ese ámbito en un momento concreto de la historia, en su propia vida. Una nos revela una dimensión de Dios, la otra nos muestra una criatura real que ha dicho sí a esa lógica divina. Es que es importantísimo entender a María lejos de ese sentimentalismo a veces un poco vacío, ¿no? No es una figura para evadirse de la realidad, todo lo contrario, es un modelo de interioridad fuerte, de una fidelidad silenciosa en la oscuridad y de una fortaleza humilde. Ella no nos aparta de la vida, nos enseña a habitarla, a permanecer de pie, incluso junto a la cruz. Entonces, todo esto, Rúa, Sofía, María, ¿cómo se aplica a nuestra vida? Pues la síntesis de todo ello nos lleva a entender la vida espiritual como una gestación. Y esto nos presenta una especie de pedagogía de la gestación. Nos enseña que no todo en el camino espiritual son resultados inmediatos, visibles. Un cambio real, profundo,
a menudo requiere un proceso oculto, silencioso, de maduración en la matriz del alma. Hay que concebir, luego albergar, después madurar y solo entonces se puede dar a luz algo nuevo. Y con esto llegamos a una pregunta, que es para pararse a pensar un momento. ¿Qué diferencia hay entre concebir la vida espiritual solo como un esfuerzo de la voluntad y pensarla también como una gestación? Es que cambia por completo la perspectiva. Introduce la paciencia, la espera, la confianza en un proceso que no siempre podemos controlar. Y quizá todo lo que hemos hablado se podría resumir en esta idea tan profunda y tan bella. La palabra de Dios no se impone, no entra a la fuerza. Busca un espacio receptivo, hospitalario, para poder nacer una y otra vez. Busca una comunidad, un alma, una historia, capaz de ofrecerle un lugar. Para quienes quieran seguir profundizando en esta visión de una fe encarnada, donde Dios, la Escritura y la vida cotidiana están tan unidos, pues pueden comunicarse con la asociación. Muchas gracias por la atención.